tema que es de nuestra incumbencia, o sea, nos interesa saberlo porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. Amén. ¿Cuántos están claros de eso? Amén. Estamos viviendo en los últimos tiempos y nuestra labor como pastores o como guías aquí en esta tierra, como servidores, es alertar al pueblo de lo que ya el pueblo sabe. Yo el viernes estaba predicando en una iglesia y decía, ¿sabe qué difícil predicar en la iglesia? Porque la iglesia conoce de los tiempos, conoce de la Biblia y conoce de quizás de escatología y conoce de hermenéutica y conoce de tantas materias teológicas que es difícil a veces hablar en la iglesia. Entonces parece que todo lo llevamos como un patrón. Y déjeme decirle que Dios no es un Dios de patrón. Dios hace como Él quiere, las veces que Él quiera, en el tiempo que Él quiera, porque Él es Dios. Y aquellos que nos dejamos gobernar por Dios, entendemos los tiempos. Quiero hablarles sobre el último tiempo de la humanidad. Cuando hablamos de tiempo, siempre lo vamos a una medida, ¿verdad que sí? Por ejemplo, queremos medir el tiempo para llegar a la iglesia, hablamos de ese transcurso, esas millas, esos kilómetros que tenemos que recorrer. Y en base a esos kilómetros nosotros sacamos el tiempo, ¿sí? Entonces cuando hablamos del tiempo, nosotros siempre nos vamos a una medida. Hablamos del tiempo de distancia, sacamos los kilómetros y decimos, calculamos, yo de Capitolio aquí me he hecho media hora. Entonces, para yo calcular ese tiempo, tengo que pararme temprano y quizás apartar un poco más de esa media hora que ya yo calculé, por si algo llega a pasar. Entonces, tengo que calcular 10 minutos más. ¿Aló? Cuando hablamos de tiempo, si queremos saber el estado del tiempo, ¿cómo sabemos nosotros que mañana va a llover? ¿Aló? Si sabemos, porque hay gente que ha estudiado esto y calcula las temperaturas, si es un día lluvioso, si es un día caluroso. Entonces parece que los tiempos nos llevan a entender lo que está futuro a pasar o lo que ya ha pasado. ¿Sí me estoy explicando? Cuando hablamos el tiempo de noviazgo, ¿dónde están los novios aquí? Pero es que yo la amo, pastor. Yo necesito casarme. Y tiene 3 días conociendo. Y entonces el pastor, como siempre lo meten en esos problemas, dice, hijo o hija, cálmate, conózcanse primero. No, pero es que yo necesito que estamos viviendo en el último tiempo. Usted lo dijo en una prédica, yo necesito adelantarme. Y como involucraron al pastor en esos tiempos, el pastor le dice, cálmense muchachos. Yo sé que el apóstol Pablo dice que el que se esté quemando es mejor que se case, pero ya va. Estudien la situación primero. Entonces parece que los tiempos nos llevan a descubrir, a entender cosas que van a pasar, cosas que ya pasaron y cosas que están pasando en este tiempo. ¿Aló? Entonces, estamos viviendo en el último tiempo de la humanidad. Ta, 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 ta. Oye, Sebastián, ¿qué pasa? Lo habíamos ensayado. Yo quiero que se ubiquen rápidamente, por favor. Vamos a leer el libro de Daniel. A mí me gustaría que usted entendiese esta palabra. Capítulo 12. Escuche bien lo que dice esta palabra. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estoy leyendo el libro de Daniel, capítulo 12. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos,
los que se hayan escrito, ¿en dónde? En el libro. En el libro, ¿sí? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que Daniel, el profeta Daniel, antes de que viniese Jesucristo, ya estaba hablando de los últimos tiempos. Estaba diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los que murieron sin Cristo serán levantados también, pero para vergüenza eterna. Entonces parece que está hablando de los tiempos futuros que desde hace muchos años atrás ya habían sido profetizados por los profetas. Valga la redundancia, ya estaban alertando a la iglesia de que vendrá el tiempo donde se acabará el tiempo. Cuando hablamos de nosotros de escatología, ¿se han escuchado alguna vez esa palabra? Dice que se refiere al fin del mundo y la vida después de la muerte. Proviene del griego eschataos. Diga conmigo, ¿qué es eso? Es el estudio, se refiere a las creencias sobre las últimas cosas de la humanidad y del universo. Cuando se estudia la escatología y entendemos los tiempos, o vamos siguiendo los tiempos bíblicos, comprendemos que este tiempo que estamos viviendo nosotros, la humanidad, en este siglo, entendemos que es un tiempo de gracia, es un tiempo regalado, un tiempo donde tenemos que aprovecharlo y no desperdiciar el tiempo como muchas veces nosotros lo hacemos. El profeta Daniel está hablando de estos últimos tiempos donde el Señor Jesucristo, a través de sus discípulos, expandió, aleluya, esta enseñanza y quería mostrarle a la iglesia que los tiempos iban a ser difíciles. Dígale a su vecino, iban a ser difíciles. Vamos al libro de Mateo capítulo 24. Yo sé que muchos lo han leído y se lo saben quizás de memoria, pero hace semejanza a la profecía desde hace muchos años atrás del profeta Daniel. Dice el libro de Mateo capítulo 24 que cuando Jesús salió del templo y se iban acercando a sus discípulos para mostrarle los edificios de los templos, respondió él y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Jesucristo estaba predicando, estaba enseñando, pero sus discípulos esperaron el momento preciso que él estuviese a solas para hacerle una pregunta. Dinos cuándo serán estas cosas. O sea, estaba hablando de un misterio que necesitaba ser revelado. ¿Aló? Amén. Ellos tenían la necesidad de saber cómo iba a ser el fin de lo que había anunciado el profeta Daniel y de lo que estaba anunciando el Mesías en ese tiempo. Había una necesidad de entender el último tiempo de la humanidad. Ahora nosotros que estamos viviendo el último tiempo de la humanidad, parece que no nos interesa mucho saber cuándo se va a acabar todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Mientras menos nos hablen de muerte, mejor para nosotros. ¿Aló? Mientras menos nos hablen de estas señales cumplidas, mejor para nosotros. Mientras menos se hable en este tiempo de lo que está próximo a pasar, mejor para nosotros. Pero los profetas anteriores, los discípulos anteriores, estaban necesitando saber cuál era el tiempo y qué señales tenían que pasar. Pero ahora nosotros que estamos viendo las señales,
manifestándose en la tierra y manifestándose en nuestro entorno, nos hacemos los locos. Es para que este pueblo o esta temporada, este siglo, estuviera pegada a Dios, aleluya, buscando a Dios de madrugada, de noche, de día, de tarde, estuviera buscando a Dios en todo momento, hablando de Dios, cantando de Dios, alabando a Dios, sirviéndole a Dios, aleluya, porque ha entendido que este es el último tiempo. Amén. Pero no es así. Se ha corrompido tanto la humanidad en este último tiempo. La moral de la sociedad se ha corrompido tanto que ahora lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Iglesia de Dios, es un tiempo propicio para conseguir esa respuesta que desde hace mucho tiempo hemos estado buscando y esperando. Estamos viviendo en el último eslabón del tiempo. Ya no podemos medir el tiempo con un reloj. Ya no podemos medir el tiempo con la temperatura de la tierra. Ahora hay que medir el tiempo según lo que está escrito en la palabra. Pero ¿cómo sabremos nosotros los tiempos si no leemos la Biblia? Ay, ay, ay. Dígale a su vecino, esto no es conmigo. Esto es contigo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vendrán tiempos qué? Peligrosos. Tiempos peligrosos. O sea que esas prédicas, pastor, que esas prédicas que se han armado en la iglesia, porque la iglesia, escuche bien, no estoy en contra de esto, porque sé que los elegidos de Dios, los hijos de Dios, tienen que vivir tiempos de gloria en gloria. Amén. Pero parece que nuestros púlpitos se han llenado de tantas prédicas de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a entregar todo lo que tú habías pedido, de que hay carro, de que hay casa, de que hay dinero, de que hay dólares, de que hay empresa. Wow. Yo estuviera diciendo amén, pero también hay que llenar los púlpitos de decir, ¿qué dice la Biblia? Vendrán tiempos peligrosos. ¿Aló? Peligro, tiempos peligrosos. Característica de estos últimos tiempos es que vamos a amarnos a nosotros mismos. Eso se llama, en pocas palabras, el narcisismo. ¿Se han escuchado esa palabra alguna vez? O sea, con lo mío, con lo mío no te metas. Entonces, en estos tiempos peligrosos, el amor de muchos se va a enfriar. Y cada quien va a estar pendiente de sus propias necesidades. ¿Aló? No me importa lo que sienta el vecino, no me importa si quedó damnificado, no me importa si perdió todo, no me importa si se murió un familiar, no me importa si le duele algo, no me importa si viene o no viene, no me importa si se muere, absolutamente nada. O sea, me importa lo mío. Aló, tiempos peligrosos, dígale a su vecino, tiempos peligrosos. Donde se levantarán los avaros, consumiendo desenfrenadamente. Hay en estos tiempos, se va a multiplicar la avaricia por tener cosas, porque son tiempos peligrosos. Aló. Cuando vamos al libro de Hechos, ¿qué hacían los discípulos o la primera iglesia que se estaba estableciendo? Aló. Dice que vendían todo y lo entregaban a los pobres. Se va a incrementar la avaricia. Habrán más blasfemos y desobedientes. Estoy hablando de los tiempos peligrosos, los tiempos que estaba diciendo el profeta Daniel. Aló.
Los tiempos que está hablando Timoteo, según Pablo, que vendrán unos tiempos tan peligrosos que nuestros propios hijos se levantarán contra los padres. Y esto para nadie es un secreto. Usted manda a un niño de 6 años a lavar su plato y dice, ¿qué? Está bien, pues. Aló. Usted le dice a un adolescente, no vas para la calle, y ese adolescente va a una institución muy bendecida que tenemos aquí en Venezuela y lo puede denunciar. Usted ve a un adolescente consumiendo cualquier sustancia y usted lo reprende como adulto y dice que eso no es tu problema, viejo loco. Lo primero, entonces vemos que la sociedad, vemos que esto se ha incrementado tanto que hay un descontrol social donde esta generación que no conoce a Dios y no ha conocido, no ha experimentado el poder de Dios que quizás nosotros hemos visto, anda de una manera tan desenfrenada que no le importa saber ni de tiempos, no le importa saber del fin del mundo. Ese tema no se puede tocar. Aló. Iglesia, tú que tienes hijos, tú que tienes familia, tienes que enseñarle a tu familia que el tiempo de la humanidad está próximo a terminar, aleluya, y que el que prometió venir por la iglesia vendrá, aleluya, y aquel que se encuentre escrito en el libro de la vida es el único que tiene derecho a subir y a reinar por él, con él por la eternidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Blasfemos. No les importa tomar cualquier texto bíblico y hacer una doctrina. Por ahí hay una doctrina loca que se está corriendo aquí en el valle. Una doctrina que dice que la mujer no viene de la costilla de Adán, sino de la culebra. Te reprendo. ¿No? Hay una que es bíblica, pero la mujer salió del hombre. ¿Aló? Dios bendiga a las mujeres. Amén. Santo. Amadores de los deleites más que de Dios. En este tiempo peligroso se va a incrementar el amarnos más a las cosas mundanas que a las cosas de Dios. Porque la Biblia dice que el espiritual se liga a las cosas espirituales, pero el carnal se liga a las cosas de la carne, a los deseos desenfrenados. Lea el libro de Gálatas y da una lista de personas que no van a poder entrar. No es porque el pastor lo diga, no es porque la sociedad lo diga, no, es que lo dice la Biblia. Hay unos requisitos para poder entrar. Número 1, tiene que estar escrito en el libro de la vida. ¿Cómo sé yo que estoy escrito en el libro de la vida? Aceptaste escrito en tu corazón, vives conforme a lo que está en la palabra, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Amén. Ay, santo Dios mío. Amén. Señor, yo como que voy a tener que predicar es de la salvación. Entonces, cuando yo estoy seguro que el Espíritu Santo vive en mí, yo no peco. Ay, Señor. Porque fui marcado, fui sellado. Amén. El pecado puede estar al lado mío. Aló. Amén. ¿Usted cree que los pastores no sentimos? Elías decía, yo soy un hombre sujeto a pasiones igual a ustedes. En pocas palabras está diciendo, yo también tengo mi corazoncito. Aló. Amén. Pero el que está sellado deja a un lado el pecado y dice, no, yo prefiero serle fiel a Dios. Amén. Yo prefiero servir a Cristo que dar rienda suelta a esos deseos carnales que tengo. Amén. Vamos a ser tentados todos los días. Todos los días vamos a ser tentados. Porque son tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles. Donde se va a poner a prueba la fe de cada uno de nosotros. Pero también la templanza de nuestro espíritu va a ser puesta a prueba. Hay muchos hombres que se montan en los púlpitos y tienen 2 mujeres. Yo no estoy criticando a nadie. Usted puede tener lo que usted tenga. Pero ¿quién engaña a Dios?
¿Sabe algo tremendo? Que Dios conoce los pensamientos de cada persona, lo que hay aquí. Entonces, ¿de qué nos sirve vivir de apariencia si Él conoce todo? Amén. ¿Quién se podrá esconder de Dios? Aleluya. ¿Puede lograr a Dios? Fíjense, Mateo 24 nos enseña el fin. Daniel capítulo 12 nos enseña también sobre estos tiempos o estos últimos tiempos. Ezequiel capítulo 7, vino mi palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, has dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. O sea que estos profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, los apóstoles, estaban cronometrados en el tiempo o en el último tiempo de la humanidad. ¿Sabe qué es tremendo? Que estos profetas no pudieron ver el fin. No pudieron ver las manifestaciones del fin. Ni siquiera las señales antes del fin. Y ellos profetizaron de que el fin se acercaba, estaba próximo, estaba pronto. Nosotros que estamos viviendo el último tiempo, no nos damos cuenta de que quizás muchos de nuestros familiares se van a quedar. Quizás muchos de nuestros hijos se van a quedar. Quizás muchos de nuestros amigos se van a quedar. Y cuando vemos esta escena futura, porque todavía no la estamos viendo, pero está próxima a pasar, decimos: ¿cuánto tiempo hemos perdido sin predicar la palabra? ¿Le has hablado a tus hijos de que Cristo ya viene? Amén. Y sabes que es difícil decirle al hijo: arrepiéntete de que Cristo viene, y que el hijo te diga: arrepiéntete tú porque eres una bruja en la casa. Santo. O arrepiéntete tú porque llevas una doble vida. Busca tú del Señor, papá, porque tus ejemplos me han llevado a lo que soy en este tiempo. Entonces yo creo que el mensaje o la reflexión es primero para los sacerdotes, para luego ordenar lo que tengamos que ordenar, pero el tiempo se está acabando, iglesia. Es un tiempo para no seguir perdiendo el tiempo. Hay que vivir o trabajar como si Cristo viniese dentro de 1000 años. Hay que trabajar, pero hay que vivir como que si Cristo viniese ahorita. Estamos nosotros preparados, no un mensaje de miedo, es un mensaje donde Dios quiere alertar a la iglesia. Con toda responsabilidad lo digo. En Venezuela está pasando un fenómeno donde todas las iglesias del mundo, o la mayoría de las iglesias del mundo, están tan alerta de la venida del Señor. Y parece que la iglesia, nosotros, la iglesia de Venezuela, estamos como un poco atrasados en los tiempos. Cualquier cosa nos distrae. El viernes una persona, un cristiano, me hace una pregunta y me dice: pastor, yo tengo una pregunta y no se la quiero hacer a mi pastor porque... Y hay otro señor que me hizo otra pregunta. Uno me dice: ¿por qué Dios mata gente? ¿Usted tiene respuesta para eso? Y le dije: Dios no mata a nadie. El pecado hace que nosotros estemos muertos. Porque cuando pecó Adán y Eva, o antes de pecar Adán y Eva, no existía la muerte. Pero el pecado lo venimos arrastrando desde esa naturaleza.
Cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido, y eso lleva a la muerte. Otro me decía: pastor, yo necesito hacer una pregunta. ¿Por qué si nosotros tenemos a Dios, pecamos? El apóstol Pablo decía: es que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No tendría sentido el sacrificio de Jesús en la cruz. Y dice la palabra que aquel que dice que no peca se hace mentiroso, y Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces parece que todos necesitamos llegar al arrepentimiento de Dios, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos a Dios. El sacrificio de la cruz no fue en vano. Fue diciendo: humanidad, yo pagué el mayor precio. Ahora queda de ustedes seguir el ejemplo que yo di en tierra y mantenerse para mi segunda venida. Voy pues a preparar moradas, porque donde yo voy a estar, ustedes también pueden estar. Pero no lo dejaré solo. Le dejaré el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero que te coloques de pie en esta hermosa mañana, querida iglesia.